Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a las tardes del GRAP. Hoy es 8 de marzo del año 2022 y bueno, Día Internacional, ¿no?, de la Mujer. Y como no podía ser de otra manera, en conmemoración a este gran día, vamos a hacer una sesión en la que vamos a tocar, ¿no?, a abordar la patología respiratoria desde la perspectiva del sexo, desde la perspectiva del género. A ver si me pasa la pantalla. Aquí. Bueno, simplemente, muy brevemente, presentarme. Mi nombre es Eva Trillo, soy médico de familia, trabajo actualmente en el Centro de Salud Campo de Belchite, en Zaragoza, y pertenezco al GRAP y al grupo de respiratorio Semergen a nivel nacional. Presentaros, ¿no?, el programa que traemos de la mano, una mesa compuesta íntegramente por compañeras que participan activamente en la patología respiratoria. Yo voy a actuar como moderadora a lo largo de la sesión, comentaros y recordaros que bueno, en la página web donde estáis conectados vais a tener una pequeña cajetín donde vais a poder formular preguntas, dudas, reflexiones, para que una vez que intervengan todas las participantes de la mesa podamos dar lugar a una mesa de reflexión, de debate, de compartir experiencias, compartir emociones y todo lo que se nos venga por encima, ¿no? Como ponentes nos acompañan en este caso la doctora Milagros González. Ella es médico de familia, pertenece igualmente a las dos sociedades, a GRAP y a Respiratorio Semergen, y ya nos va a hablar, nos va a dar un enfoque de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la EPOC, desde la perspectiva de la mujer. A continuación intervendrá una compañera farmacéutica comunitaria, Marian González, que trabaja en Vigo, y sobre todo ella lo que va a focalizar, donde se va a centrar, va a ser en la mujer y tabaquismo. En tercer lugar, vamos a tener el acompañamiento de Isabel Portela. Ella es enfermera en el Hospital de Vigo, es una especialista en temas de sueño y de apnea obstructiva del sueño y bueno, pues su ponencia sobre todo va a versar en esta temática. Y por último, y no por ello menos importante, nos va a acompañar Irán Chumuerza. Ella es una paciente experta asmática que además lidera, es la presidenta de Asmavi, ¿no?, una asociación de pacientes asmáticos ahora mismo en Vizcaya, pero que va a ampliar su radio de acción y que va a ser la presidenta de Asmavi a nivel de todo Euskadi. Y bueno, seguro que también nos va a aportar muchas reflexiones y muchas experiencias, ¿no?, desde los dos puntos de vista, como paciente experta y como persona y mujer que sufre esta patología. Así que nada, sin más preámbulos, yo simplemente voy a hacer una breve introducción muy general de lo que vamos a abordar, ¿no?, durante esta hora y media que tenemos por delante, y simplemente intentar plasmar el mensaje de que la mujer obviamente se afecta de manera distinta que el hombre en muchas patologías en general, pero en el respiratorio también en concreto. Por tanto, tenemos que estudiar, tenemos que anticipar y tenemos que abordar esa brecha que al final nos afecta a todos a nivel de salud como sociedad. Por tanto, los objetivos de la sesión van a ser básicamente dos. En un primer lugar, reflexionar sobre esta patología respiratoria desde la perspectiva tanto de sexo como de género, ¿no?, que sería un concepto más global en el que ya entran condicionamientos socioculturales, etcétera, y queremos o intentamos sensibilizar para conseguir ese abordaje integral y precoz de este tipo de patologías respiratorias en la población femenina. ¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en general, ¿no?, en términos de salud? Pues obviamente observamos que hay determinados obstáculos, más que si los comparamos con los hombres a la hora de recibir atención médica. En muchos estudios avalan, ¿no?, que las mujeres son menos propensas en buscar atención médica, sobre todo en mujeres más jóvenes, tienen mayor riesgo de sufrir algunos problemas de salud, por ejemplo, depresión, estrés, problemas de sobrepeso y obesidad, problemas de presión arterial alta, etcétera. Tienen niveles, en general, también de actividad física más bajo, lo cual también va a condicionar, ¿no?, muchas de estas patologías, pronósticos y evoluciones. Hay desafíos adicionales que la mujer tiene que afrontar en el contexto de los embarazos, también lo vamos a ver en alguna de las ponencias que nos van a hacer las invitadas, y la tasa de discapacidad suele ser mayor que la de los hombres en general por cualquier patología. Obviamente somos diferentes, hay unas diferencias anatómicas y funcionales,
De hecho, sabemos, ¿no?, que la disminución del FEPSU1 es más rápido en comparación a los hombres en términos generales. Vemos que hay patología más prevalente en mujeres que nunca han sido fumadoras, pero también tenemos el problema sobreañadido de que cada vez tenemos mujeres que son más fumadoras y afecta, ¿no?, de manera diferente a las diferentes patologías derivadas de ellos, como vamos a ver a lo largo de la sesión. Por tanto, esto se traduce en problemas de diagnóstico, en problemas de seguimiento y en problemas de tratamiento. Un contexto determinado, ¿no?, y pues es la patología respiratoria en el contexto del embarazo. Sabemos que algunas patologías, por ejemplo asma, están peor controladas en términos generales durante el embarazo. Sabemos cómo afecta ese tabaquismo durante la gestación, ¿no?, a la madre y al feto, al recién nacido, cómo pueden afectar diferentes infecciones y sobre todo el estrés materno, ¿no?, que muchas veces también es un sobreañadido. Estar enfermo, la enfermedad en general, ya de por sí genera ansiedad, pero aparte la mujer lidia, ¿no?, con ese rol de género de mujer, el compaginar, ¿no?, en muchas ocasiones actividades laboral, con tareas domésticas, cuidado de niños, etcétera, y todo esto al final va a condicionar también la evolución, el pronóstico y el manejo, ¿no?, de las diferentes patologías. Por tanto, y ya cerrando, lo que vamos a intentar reivindicar, ¿no?, o plasmar o darle fuerza es que necesitamos un plan de salud en relación al género, tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgos y tenemos que abordarlos con medidas concretas. Necesitamos un abordaje científico y riguroso y que esas brechas de conocimiento que a día de hoy existen y que son, sabemos fehacientemente que están ahí en cuanto a investigación, en cuanto a prevención, tratamiento y de acceso a los cuidados cada vez vayan siendo menores. Y en este sentido, la atención primaria tiene un papel clave al investigar, ¿no?, estos factores de riesgos que están tan infrarreconocidos, psicosociales, a nivel socioeconómico, cultural y factores ambientales. Así que dejo de compartir la presentación y ya sin más milagros te doy la palabra, todo tuyo cuando quieras. Buenas tardes. Agradeceros en primer lugar que me hayáis permitido el acercaros esas diferencias que existen en la mujer que padece EPOC respecto al hombre. Y sobre todo sabiendo que la EPOC es una limitación al flujo aéreo, que es una enfermedad que es progresiva y que una vez que tenemos esa bajada en la función pulmonar es muy difícil de recuperar y es poco reversible, con lo cual la importancia que tiene del diagnóstico. Y con ello vamos a hablar primero de la prevalencia de la EPOC. Conocemos los estudios de Piescan en el 2007 y de Iberpoc, donde nos ponía el que la prevalencia de la EPOC era de un 10,2% en pacientes entre 40 y 80 años y donde vemos que era una prevalencia de 15,1 en varones frente a un 5,7% en mujeres. Estas diferencias veremos cómo han ido variando con respecto a Piescan 2. Y en cuanto al infradiagnóstico, pues era tremendo el ver que en la EPOC había un infradiagnóstico de un 73% y nos parece exagerado, pero si lo miramos desde el punto de vista de la mujer, vemos que ese infradiagnóstico llega al 86%, es decir, 1,27% más de mujeres están infradiagnosticados con respecto a los varones. Y esto, ¿por qué hay este infradiagnóstico? Pues muchas veces porque no pensamos que la mujer fuma y de hecho hay un 53% de mujeres que presentan EPOC y no han fumado nunca, que este grupo de mujeres los tenemos que tener especialmente en cuenta. También se debe a que la mujer envejece más y que esta patología tarda más en aparecer los síntomas en la mujer, con lo cual estamos pues, en un infradiagnóstico, en un bajo tratamiento que va a influir efectivamente en la evolución de la enfermedad y en la calidad de vida. También es importante el que la mujer no manifiesta que fuma. Esto lo veremos más adelante en la presentación, el cómo abiertamente la mujer no nos dice que fuma y nosotros, pues pensando que la mujer no fuma, tampoco incidimos en preguntarle por este hábito.
Y esto no es nada desdeñable, porque deciros que la mortalidad por EPOC en mujeres ha superado a la de los hombres. Si nos vamos al estudio del EPISCAN 2, vemos cómo en el infradiagnóstico en general en la mujer ha bajado al 80,6%, pero fijaros que la prevalencia ha subido en mujeres a un 9,4% frente a los hombres, que ha bajado pues relativamente de un 15,1 a un 14,6, con lo cual es importante que sigamos incidiendo en ese infradiagnóstico de la EPOC y sobre todo a nivel de las mujeres. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Luego Marian nos explicará, pero el principal factor de riesgo asociado a la EPOC es el tabaco. Y este tabaco veremos que produce un mayor deterioro en la función pulmonar en las mujeres, bien por el condicionante que puede tener hormonal, por genética o por la propia anatomía de la mujer distinta de la del hombre. Pero vemos que fumando lo mismo o incluso menos, pues la mujer tiene una enfermedad mucho más severa y que se manifiesta mucho más tarde. Con lo cual, si la mujer tarda 20 años en dar síntomas, ¿esto qué quiere decir? Pues que no vamos a poder diagnosticar y poner prontamente un tratamiento. Con lo cual, la mujer va a tener un deterioro en la función pulmonar, en esa función pulmonar poco reversible, que ya va a provocar un deterioro difícil de corregir. En cuanto al cuadro clínico, ¿qué es lo que principalmente condiciona el que desde el punto de vista profesional nos equivoquemos a la hora de diagnosticar EPOC en la mujer? Pues que tienen un mayor grado de disnea, con lo cual una mujer que acude a nuestra consulta con un grado de disnea, vamos a pensar que tiene un asma. Nos lleva más a un diagnóstico erróneo o a un encasillamiento de la mujer en ese grupo asmático sin serlo. ¿Y por qué también? Pues porque presenta sibilancias, con lo cual ya nos despista del todo. Y si encima no preguntamos por el hábito tabáquico, pues vamos a caer en un error que va a influir negativamente en la evolución de la EPOC de la mujer. También, como bien ha dicho Eva anteriormente, pues tienen un menor índice de masa corporal, tienen una mayor frecuencia de alteraciones nutricionales, que en el hombre no quiere decir que no las haya, pero en la mujer son mucho más frecuentes, y esto le lleva a una peor calidad de vida y una menor también capacidad de realizar ejercicio, no solo por esa menor talla y demás, sino porque la mujer pues tiene otra serie de condicionantes que le impide el realizar el ejercicio como hemos visto anteriormente. Con lo cual, ¿qué es lo que os quiero transmitir? Pues que la mujer tiene más disnea, tiene menos tos y tiene menos flemas y nos despista a la hora de ese diagnóstico. Eso creo que en todos los médicos de atención primaria sería algo imprescindible que lo tuvieran claro a la hora de abordar la patología respiratoria en una mujer que acude a la consulta. Y también vemos que tiene más inflamación y más hipersecreción de moco. Con lo cual, si con este cuadro clínico no establecemos un diagnóstico correcto, tampoco vamos a establecer un tratamiento correcto y vamos a poder ayudar poco a la mujer. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta principalmente? Hay unas variables que influyen, pero decisivamente. La mujer que fuma tiene un sentimiento de culpa, con lo cual, si no nos va a venir a decir que fuma y que tiene un problema, pues evidentemente se va a retraer en su domicilio. Fijaros que el hábito tabáquico empezó en la mujer en los años 70 a ser mucho más evidente y actualmente podemos decir que fuman muchas más mujeres en la juventud que hombres. Con lo cual, si tienen ese sentimiento de culpa que les impide venir a la consulta, no nos piden ayuda, pues, y encima el profesional cuando viene piensa que es un asma, estamos en un círculo vicioso que no va a permitir este diagnóstico. Y también la mujer en otras épocas, pues digamos que fumaba en su casa, no es como ahora, bueno, que hay una libertad total, sino que la mujer fumaba en su casa, se avergonzaba de fumar y no lo transmitía porque estaba mal visto. Con lo cual es muy difícil que si nosotros no hacemos una búsqueda activa de ese hábito en la mujer para relacionarlo con su patología respiratoria y pensar que puede ser una EPOC, pues difícilmente la vamos a diagnosticar. Y también en la mujer específicamente hay unas comorbilidades que se unen a la EPOC, como puede ser la osteoporosis,
vemos la clara influencia del tabaco en la osteoporosis, y en esa menor talla de la mujer y ese poco ejercicio hacen que esa comorbilidad sea importante en la mujer junto con el EPOC. Y también van a ser mujeres que tienen más depresión, más ansiedad, lo cual también condiciona a la hora del diagnóstico, porque pensamos que una mujer que viene con disnea, vamos a pensar más en un ataque de ansiedad o en un asma que en una EPOC, cosa que en el hombre no ocurre, porque si un hombre nos viene con disnea, vamos a pensar principalmente que tiene una EPOC y sí lo vamos a relacionar más con el hábito tabáquico y vamos a preguntar por ello. Con lo cual, desde nuestra consulta de atención primaria, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, intentar que este infradiagnóstico no tenga las cifras que hemos visto, porque si entre un EpiScan 1 y el EpiScan 2, que han pasado muchos años, que vemos que hay un infradiagnóstico evidente, seguimos teniendo una tasa de infradiagnóstico, nos tenemos que plantear qué estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo, con lo cual tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas, de cuestionarios y sobre todo fundamental la espirometría. Claro que se puede hacer espirometría en atención primaria y por lo menos diagnosticar a estos pacientes con EPOC en una fase temprana y en la mujer, por supuesto, y con una prueba broncodilatadora para saber y diferenciar si tiene una EPOC o tiene un asma. El tabaquismo, detectar y fijaros la importancia que muchas veces, a lo mejor si preguntamos los que estamos más sensibilizados con el tema, por si fuma, pero no caemos en la cuenta de que una mujer que viene con patología respiratoria que no ha fumado puede ser una fumadora pasiva porque su marido sí fumaba mucho. Entonces, también hay que diagnosticar a este grupo de mujeres que ya si está infradiagnosticado a nivel general en la que fuma, imaginaros, en la que no fuma, pues nos tiene que saltar ahí la chispa de decir, pues voy a hacerle pruebas funcionales a esta mujer y ver si verdaderamente tiene una EPOC por un tabaquismo pasivo. Y a aquella que fuma, pues también nos lo explicará Marian, porque esto es un abordaje multidisciplinar importantísimo y es la deshabituación tabáquica. En cualquier momento que una paciente nos pida ayuda, hay que abordar esa deshabituación y ayudarla en cualquier momento de la vida, porque siempre va a haber excusas y si nos reclaman el que tengamos ese tipo de atención, pues es importante. ¿A qué nos llevan las comorbilidades y pensar en ellas? Pues a individualizar el tratamiento. Evidentemente, en la mujer con EPOC hay que individualizar igual que en cualquier otro tipo de paciente, pero contando con esas comorbilidades como puede ser la osteoporosis, la ansiedad y la depresión a la hora de instaurar el tratamiento. Y cómo no es importantísimo el prevenir las exacerbaciones. El pensar que una mujer que se acatarra, que viene a nuestra consulta varias veces al año y que estamos pensando que son catarros sin más, pues el incidir en que pueda tener una EPOC y hacer una buena anamnesis y un correcto diagnóstico. Y todo ello nos va a llevar a pensar en la mujer y EPOC. ¿Qué ideas quiero que llevéis a casa? Pues es importantísimo, y siempre se nos ha dicho, cuando no pensamos en una patología difícilmente la vamos a diagnosticar. Entonces, pensar que la mujer fuma y puede tener EPOC es fundamental. Esa asociación que nos venga a la cabeza cuando vemos a una mujer con patología respiratoria. Y sobre todo, pensar que si la diagnosticamos prontamente vamos a poder incidir en el tratamiento y permitir que esa función pulmonar no decaiga, porque cuando diagnosticamos a la mujer con EPOC que da síntomas a los 20 años va a presentar más frecuentemente una EPOC grave y con una peor respuesta a tratamiento. Que una mujer que acude tanto a urgencias hospitalarias como acude a nuestra consulta de atención primaria demandando una atención urgente, pues por una patología respiratoria, detectar si tiene una EPOC, pensar en ella. Y deciros, pues eso, que la mujer con EPOC, por ese aislamiento, por ese no pedir ayuda, va a tener una peor calidad de vida, con lo cual, cuanto antes lo detectemos, mejor vamos a ir. Con lo cual, la mujer con EPOC, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y os lo tiene que quedar claro, que si una mujer tiene disnea, hay que preguntarle si fuma
que si se cansa en su actividad diaria podemos pensar que puede tener una EPOC y que si continúa con una tos crónica acompañada de flemas, pensemos en EPOC por el bien de nuestras mujeres. Y esta presentación va por todas esas mujeres con EPOC que están infradiagnosticadas, que está en nuestra mano el poder ayudarlas y poner un pronto tratamiento para que la evolución de la enfermedad no nos lleve a un EPOC grave y a una disminución de la calidad de vida. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Milagros, por tu magnífica exposición. Bueno, seguro, ¿no?, que en la parte final de debate y reflexiones va a dar lugar a pie a debatir mucho y hablar sobre el tema, pero bueno, nos quedamos con ese mensaje clave, ¿no? Sobre todo hay que tener la sospecha de que las mujeres también tienen EPOC y con los datos que has arrojado tan aplastantes y sobre todo con esa sintomatología, ¿no?, de la disnea. Bueno, sin más preámbulos, nos metemos con la participación de la segunda de las ponentes, Marian González, farmacéutica comunitaria. Marian, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. ¿Ahora sí? ¿Hola? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar de mujer y tabaco y he titulado la charla Mujer y tabaco, enemigos íntimos, porque me parece un título muy significativo y que tiene mucho que ver, pues, con nuestra forma de ser y con nuestra patología propia. Bueno, vamos allá. Me gustaría hacer un poquito de historia para saber de dónde viene el tema de que las mujeres fumemos. Vamos a hacer la historia a partir del siglo XIX, porque prácticamente hasta ahí pues las mujeres no fumaban, estaban en casa. Fumar era una cosa totalmente asociada a los hombres y asociada a la dominación masculina. Esto, en cierto modo, nos vino mal a las mujeres, porque al querer igualarnos, pues, ¿qué pasó? Empezamos a fumar. En este siglo empezaron los primeros movimientos feministas, los primeros movimientos sufragistas y la mujer se empezó a incorporar a la industria, primero en trabajos sencillos, mecanizados, con un salario menor que los hombres, por supuesto, y entonces las mujeres empezamos a defendernos creando nuestros sindicatos. Surgen los primeros feminismos, al principio desorganizados, pero poco a poco entre ellos se fueron poniendo de acuerdo, sentando las bases del feminismo actual. Bueno, de todos estos movimientos surgió que las mujeres pudiésemos votar. Y esto en España, por ejemplo, se consiguió en 1933, impulsado por la diputada Clara Campo Amor. A principios del siglo XX empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que las mujeres se quedaron en casa, los hombres se fueron al frente y dejaron esos puestos de trabajo desiertos. Entonces tuvieron que ser ocupados por mujeres. Y las mujeres se incorporaron a la vida pública y empezaron a descubrir, pues, placeres, hábitos que normalmente estaban reservados a los hombres. Empezaron a fumar como símbolo de rebeldía, de independencia, de poder. Las primeras mujeres fumadoras eran mujeres de mala vida, prostitutas, actrices, bailarinas. Ya se empieza, como sabéis, a fumar en el cine mudo. Posteriormente se incorporaron las mujeres urbanas y de clase alta. Y por si fuera poco, Philip Morris ya abrió un negocio ahí y en los años 20 empezó a dar conferencias para enseñar a fumar a mujeres, porque las mujeres no sabíamos fumar. Otro hito en la historia de la promoción del tabaquismo femenino fue en el año 29, en el desfile de Pascua en Nueva York, pues el presidente de la American Tobacco Company, que era Hills, contrató al que se llama padre de la propaganda, a Bernays, para que colocase a un grupo de mujeres paseando por la Quinta Avenida fumando un cigarrillo, haciendo un símil con la Estatua de la Libertad. Y decía: mujeres, encended vuestra antorcha de la libertad. Fijaos de dónde viene el tema. Bueno, en el siglo XX ya fue un desmadre publicitario, yo le llamo así. Aumentó muchísimo el porcentaje de mujeres que compran cigarrillos, ya lo veis aquí, en 6 años aumentó un 13%. Empezaron a introducir el tabaco en el cine
el tabaco se empezó a promocionar en la mujer, pues para adelgazar, como símbolo de mujer fatal, como símbolo de mujer sexy, como símbolo de revolución. Mirad aquí este anuncio de Lucky, un antiguo prejuicio se ha eliminado. En la Guerra Mundial se promociona como sedante y saciante, y en los años 50 ya empiezan las primeras evidencias de que el tabaco es dañino para la salud. Se empieza a relacionar con el cáncer de pulmón. A los publicistas y a las tabaqueras esto le da igual, siguen promocionando. En los años 60 aparecen los Virginia Slims, que son unos cigarrillos dedicados totalmente a mujeres. En los años 70 aparece la publicidad para niños y adolescentes. Aparece el cigarrillo light como alternativa, pues, al tabaco más dañino. Esto es totalmente una falacia. Y empiezan las primeras advertencias sobre los daños en la salud en los paquetes de tabaco. En los años 80 seguimos con lo mismo. Los cigarrillos para mujeres pues potencian el valor, pues eso, de una buena figura, de una mujer independiente. Sin embargo, los hombres potencian valores como la virilidad, la libertad, el deporte, la aventura. Y en los años 90, bueno, ya se empiezan a reforzar los mensajes en las cajetillas, se hace énfasis en el patrocinio deportivo. Todos habéis visto el coche de Marlboro en Fórmula 1, y seguimos en los hombres con el tema de la virilidad. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Pues que todos estos clientes que tenían las tabaqueras se van muriendo. Entonces hay que buscar nuevas formas y nuevas personas a las que atraer, nuevos consumidores, en resumen. Aparecen las nuevas formas de consumo, como los vapeadores, por ejemplo, los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, que existen con o sin nicotina, orientados a jóvenes, con unos sabores muy atractivos, unos colores muy atractivos también. Y se ha visto que muchas de las personas que consumen este tipo de productos consumen también tabaco, con lo cual no nos soluciona mucho la papeleta. Después también han sacado los productos de tabaco calentado, como el IQOS o IQOS, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es un tabaco sin combustión. El tabaco se calienta a 300 grados y no se quema. Bueno, ¿qué problema tenemos con estos productos? Aparte de que no los consideramos necesarios, no se consideran efectivos para una reducción de daños porque no están exentos de riesgo para la salud, su publicidad no está regulada. Entonces, en las redes sociales, donde busquéis, si entráis en Instagram, están por todas partes. Los promocionan los influencers, tienen unos locales que te mueres, tienen unos locales impresionantes, unas campañas publicitarias masivas. Los habréis visto, los del Blue, los habréis visto en las paradas de autobuses hace pues un año, más o menos, un poquito más. Y bueno, y después organizan muchísimos eventos para la jet set, digamos, y promocionando siempre que la gente se enganche a estos productos, que no dejemos el tabaco, que no dejemos de consumir humo. Bueno, pues esto es lo que hay hasta aquí. El tabaquismo sigue siendo más frecuente entre hombres, pero como decía la compañera, pues en los últimos años se han incorporado muchísimas mujeres. La prevalencia de consumo más alta está en el grupo de mujeres de 45 a 54. La edad de inicio está más o menos igual en los chicos y en las chicas, sobre los 14 años, pero se inician más mujeres que hombres. Y entre adolescentes el consumo es mayor en mujeres. Esto nos va a traer también muchas consecuencias, en que vamos a encontrar patologías en mujeres que no con más frecuencia de la que había hasta entonces, hasta ahora, hasta hace unos años, vamos. Con respecto a los aspectos patológicos, pues bueno, yo no me voy a meter mucho porque para eso ya están las compañeras. El tabaco daña todos los órganos, no hay órgano que no dañe, por donde pasa hace daño. Y bueno, destacar que las mujeres fumadoras tenemos un doble riesgo relativo de cáncer de cérvix. De la época hablado milagros, pues eso, que somos más susceptibles a los efectos nocivos del humo, tenemos diferencias anatómicas y genéticas, mayor grado de disnea, mayor frecuencia de alteraciones nutricionales y menor calidad de vida en general, lo que ha dicho Milagros. Y en cuanto al sistema cardiovascular, pues tenemos también un 25% más de probabilidad de sufrir un evento coronario. El humo del tabaco es más dañino con respecto a las mujeres para la enfermedad isquémica porque es antiestrogénico. Y bueno, ya después en las mujeres que usan anticonceptivos orales el tabaco debería estar totalmente olvidado
pues aumenta mucho el riesgo de evento cardiovascular. En cuanto a siguiendo con esta patología específica, pues el tabaco produce problemas en la menstruación, adelanto de la menopausia, con lo cual hay más problemas de osteoporosis, se agrava el riesgo, más fracturas, menor calidad de vida, mayor grado de invalidez, problemas en la reproducción, por ejemplo, un retraso de la concepción. Y en el embarazo, pues me gustaría resaltar este tema, porque en el embarazo el tabaco es un verdadero problema. Comporta un mayor riesgo de embarazo ectópico, aborto, parto prematuro, placenta previa, preeclampsia, en recién nacido bajo peso. Si, por ejemplo, damos el pecho, mayores niveles de nicotina, cadmio y mercurio en la leche. Y muy importante el tema del tabaquismo pasivo. Una madre fumadora que siga fumando después del embarazo, en casa habrá mucho más riesgo de otitis, infecciones respiratorias, crisis asmática y, por lo tanto, absentismo escolar. También el que la madre fume aumenta el síndrome de muerte súbita del lactante. Y bueno, es importante saber que en poblaciones en las que fumen un alto número de mujeres, si abandonamos el tabaco durante la gestación, se podrían evitar el 15% de nacimientos prematuros, que ya es bastante, el 35% de los recién nacidos con bajo peso y el 10% de las muertes perinatales. Desde la farmacia siempre recomendamos la cesación total del tabaco durante el embarazo y el cambio de conducta permanente. No nos vale aquello que se decía antes de que porque la madre no esté estresada durante el embarazo se le va a dejar fumar 4 o 5 cigarrillos. Eso pasó a la historia. Bueno, y otros efectos estéticos que también nos importan mucho a las mujeres, pues son las arrugas, las manchas en los dientes, pues la piel con aspecto apagado y la disminución de la acción de los cosméticos. Y ahora vamos a ver un poquito, pues, por qué fumamos las mujeres. Tenemos factores biológicos, los factores hormonales, pues en nuestro ciclo menstrual, la montaña rusa de hormonas a lo largo del mes provoca que haya momentos en los que nos apetece más fumar que otros. La nicotina es un antiestrogénico y las fumadoras, por lo tanto, tienen niveles más altos de andrógenos que persisten tras cesar el tabaquismo. Unos niveles altos de testosterona en una mujer se asocian a un consumo más precoz y más intenso. Y después, si una embarazada tiene niveles altos de testosterona, hay un mayor riesgo de que sus hijas, mujeres, sean consumidoras. Entre los factores psicológicos, pues nuestra dependencia precisa un menor nivel de nicotina, nos hacemos dependientes antes, fumamos por refuerzo negativo, fumamos para calmarnos, fumamos como sedante para paliar el estrés, los hombres fuman para estimularse, nosotros somos más sensibles a los efectos sensoriales y sociales del tabaco y en mayor porcentaje pedimos ayuda para la cesación, pero tenemos menos porcentaje de abstinencia a largo plazo. Otro tema importante es cómo afrontamos el estrés. Los hombres lo afrontan de una forma más activa y nosotros somos más pasivas. Y mantenemos el consumo de tabaco para control de estrés con mucha mayor frecuencia. Tenemos también mayor estrés, como dijo la compañera, pues por nuestro doble papel, laboral y doméstico, y mayores expectativas familiares. Queremos llegar a todo y a todo no podemos llegar. También estamos más preocupadas por nuestra salud que los hombres en general y desarrollamos patrones de consumo de bajo riesgo. Y como os dije antes, el embarazo y los hijos son factores claves para motivar para la cesación tabáquica. En cuanto a los trastornos afectivos, tenemos más estados de ánimo negativo y mayor prevalencia de trastornos del ánimo y más síntomas depresivos en el proceso de cesación. Detrás de muchas mujeres que fuman hay algún problema psiquiátrico. También pasa en los hombres, que es muy común. Y un factor muy importante en la mujer a la hora de no querer dejar el tabaco es el miedo a ganar peso. Aquí hay una parte objetiva, pues sí, se gana peso al dejar de fumar. ¿Y qué pasa? Que en la distribución de nuestra grasa refleja más estos cambios de peso que en los hombres. En los hombres a lo mejor pues tienen que aflojar un agujerito el cinturón, pero a nosotros nos supone un cambio de armario, con lo cual pues es más traumático.
Los factores subjetivos, pues siempre la publicidad, la mayor preocupación por imagen y peso. Queremos utilizar el tabaco como herramienta de control de peso, paliar la ansiedad, para comer, de picar y de todas estas cosas, y que tenemos una distorsión del peso ideal con respecto al índice de masa corporal. Aparte de todos estos factores están los factores demográficos. Se ve que las mujeres, la mayoría de mujeres que se están incorporando al tabaco pertenecen a países pues, desfavorecidos, tienen menor nivel de estudios, menor nivel de ingresos, unos puestos de trabajo más desfavorecidos o están en paro, no tienen trabajo. Y bueno, y también que el reparto del trabajo remunerado versus no remunerado pues es desigual. En cuanto a los factores socioculturales, el apoyo social es una clave para predecir la abstinencia a largo plazo, y siempre las mujeres somos más proveedoras que receptoras de apoyo social. Muy importante para nosotros siempre es el apoyo del cónyuge, si existe, y si no, de la familia. Otra cosa que quiero destacar pues son las políticas de control. Nos gustaría reclamar un endurecimiento de la ley del tabaco, la ley contra el tabaco, incrementando el precio, el empaquetado genérico. Estas son propuestas que se han hecho, incluir las terapias de cesación en las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y, bueno, y ampliar los espacios sin humo, porque actualmente en las terrazas, por ejemplo, no se puede fumar, pero es pura quimera eso. En cuanto al tratamiento, pues disponemos, siempre recomendamos que vayan de la mano el tratamiento cognitivo-conductual y el tratamiento farmacológico, pues se tienen mayores tasas de cesación. Y ahora mismo en la farmacia, que podamos dar nosotros sin prescripción médica, tenemos la terapia sustitutiva con nicotina. Problema, que no está financiada en todo el territorio. La vareniclina, que era una herramienta estupenda, está sin comercializar en este momento. Y el bupropion, pues personalmente dudo que se pueda considerar de primera línea ya, porque tiene muchos efectos adversos, pero bueno, se podría utilizar. En el momento es el arma que tenemos. Y ahora mismo, en 2021, ha salido al mercado la citisina, que tiene muchos años de experiencia en Europa del Este, y es una herramienta con la que contamos, tenemos que empezar a contar con ella. Y lo que dijo antes Milagros, es muy, muy importante la colaboración interdisciplinar de todos los profesionales que componemos el equipo de salud. Y lo más importante es siempre preguntarle a la mujer, al hombre, a quien entre por nuestra puerta, si fuma. Como reflexiones finales, pues es que es preocupante la evolución del tabaquismo en las mujeres frente a los hombres. Los efectos del tabaco parecen ser más perjudiciales en nuestra salud que en la de ellos. Tenemos más dificultad para mantener la abstinencia, al menos a largo plazo. Las diferencias en el abandono del tabaco se ligan a factores biológicos y psicosociales, y son necesarios estudios del abordaje del tabaquismo desde una perspectiva de género para que este tema no quede sesgado. Y como reflexión final, mujer y tabaco, enemigos íntimos, fumar nos quita la libertad, la independencia, la belleza y la vida. 8M, buen día para dejarlo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marian. La verdad es que personalmente me ha encantado ese recorrido, ¿no?, histórico en el que, bueno, pues has plasmado esos cambios sociológicos, ¿no?, con esa industria marketingiana que ha hecho que las mujeres nos incorporásemos, ¿no?, a este mal hábito como es el tabaco. Bueno, en la parte final, ¿no?, igualmente, como le he dicho a Milagros, tengo muchas preguntas, muchas dudas que me ha suscitado tu ponencia, me ha encantado, así que hablaremos sobre ello al finalizar el resto de ponencias. Nada, damos pie a Isabel Portela, como hemos comentado, compañera enfermera, especialista en trastornos del sueño. Isabel, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. A vosotros. ¿Lo veis ya? ¿Lo podéis ver? No. ¿Ahora? No. Disculpar un segundillo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar asistiendo. Vamos a ver, dejar de compartir las cosas del directo. Un segundito. Ah, vale. Espera. Pues ahora debería, porque a mí me sale.
¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Bueno, pues empiezo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al GRAP por permitirme formar parte de esta mesa y poder hablar de un tema, bueno, los que me conocen ya saben que para mí apasionante, que es el sueño, concretamente de la patología apnea obstructiva del sueño y sobre todo en la mujer. Bien, antes de nada vamos a hacer un breve recorrido. Todos sabemos que la apnea del sueño ha sido eminentemente conocida como patología del hombre, ¿no? Y sobre todo con esa tríada clásica de obesidad, paradas respiratorias, ronquido, pero actualmente sabemos que eso no es así y de cada vez va cambiando más el porcentaje de mujeres que vemos en consulta, ¿no? Para, digamos que situarnos un poco sobre los cambios propios que tenemos ya no solo en la apnea, sino en el sueño, por el hecho de ser mujer. Y es que los cambios hormonales a los que nosotras nos vemos en nuestras diferentes etapas de la vida marcan muchísimo la calidad de nuestro descanso. Como podéis ver, cuando estamos en nuestra edad fértil, la calidad de nuestro sueño y las fases por las que pasamos dependen mucho del nivel hormonal de nuestro ciclo. Incluso en el embarazo también. Sin embargo, en la menopausia tenemos mayor riesgo de trastorno depresivo, hay incluso un 50% de mujeres que padecen insomnio, aumentan esos despertares nocturnos, también muchas veces por esos sofocos y, sobre todo, y es lo que nos ocupa hoy, mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño, principalmente debido a ese aumento de grasa corporal, también por la obstrucción retropalatina y retrolingual, que también sufre un aumento, y sobre todo también por ese efecto de la progesterona sobre el estímulo ventilatorio. Y cuando ya vamos pasando a una edad más anciana, nuestro sueño se convierte en mucho más superficial y fragmentado, aunque sí que es verdad que dormimos más o menos en cantidad las mismas horas, sí que es verdad que son mucho más espaciadas, aunque les suele dar la sensación de que duermen peor porque están mucho tiempo en cama y sí que es cierto que de ese tiempo que están en cama no todo lo están durmiendo. Y por otro lado, no olvidemos aquellas pacientes que con enfermedades crónicas o el dolor, cómo afecta el dolor al sueño, o esas mujeres que tienen también más necesidad de ir al baño y eso también fracciona su sueño. Por otro lado, antes de centrarnos en la propia apnea, también quiero recordar un poquito los principales trastornos del sueño en las mujeres. Y es que las mujeres somos bastante más propensas que ellos a tener trastornos del sueño. ¿Y por qué es debido a esto? Pues porque sobre todo muchos de ellos están debidos a cambios en las hormonas, sobre todo progesterona y estrona. Por ejemplo, el insomnio, que sobre todo cuando empezamos con los 40, 45 años, empezamos a tener mayor problemas de insomnio, piernas inquietas, esa necesidad imperiosa de mover las piernas y la apnea obstructiva del sueño. Respecto al tratamiento, en el insomnio de cada vez es mucho más habitual encontrarnos con pacientes que ya prefieren iniciar con terapia cognitivo-conductual, que es lo que se recomienda antes de dar ya esa benzodiazepina o ese hipnótico. Primero siempre probar con la terapia cognitivo-conductual, observar los niveles de hierro, por si tal vez esos movimientos de piernas sean debido a niveles bajos de esta sustancia y ya pasamos a la apnea obstructiva del sueño, que como todos conocéis, su tratamiento es principalmente con presión positiva, aunque tampoco desde primaria debemos olvidar que existen otras opciones como los dispositivos de avance mandibular, la terapia posicional o incluso los ejercicios de la musculatura de la vía superior. Bien, centrándonos un poco ya en prevalencia de las conocidas cifras, ¿no?, que nos presentaba el estudio de Wisconsin, ese 2% en mujeres y 4% en hombres, pues esto ha sufrido ya bastante variación, ¿de acuerdo? Y ya hemos pasado incluso a un 6% en hombres, que aunque no parezca mucha puntuación, esto en porcentaje poblacional sí que ha sido bastante elevado, y un 4% en las mujeres. Y lo más preocupante es que se estima que más del 80% de las mujeres con AOS están sin diagnosticar. Bien, en esta patología existen grandes diferencias en cómo se presenta en el varón y cómo la presentamos nosotras. Vamos a ir empezando nombrando algunas de las características principales y cómo se presentan en ellos y en nosotras. Principalmente un IAH mayor de 5 es mucho más frecuente en ellos que en nosotras. Sin embargo, en nosotras el IAH mayor de 5 más clínica
es bastante más frecuente. La prevalencia de depresión, como podéis observar, mucho más elevado en nosotras, sin embargo en ellos no es una de las características que nos suele llamar la atención cuando estamos haciendo la historia clínica. La presencia de la pareja en la visita, esto es muy importante, incluso cuando vienen a comentar cómo duermen o cuando vienen a buscar la poligrafía para realizar la prueba diagnóstica. Sí que es verdad que la pareja, que es realmente quien nos puede dar esos datos, ¿no?, de cómo es la respiración del paciente mientras está dormido, y es que nosotras solemos ir al médico normalmente solas, es más raro que nosotras vayamos acompañadas. Sin embargo, el varón sí que suele ir acompañado por la pareja en el caso de que ésta sea femenina. Y normalmente, como el sueño de ellos, salvo que padezcan algún trastorno del sueño, es más profundo fisiológicamente, a ellos les es más difícil captarnos a nosotras, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es un aspecto bastante importante y que hace que el hecho de identificar, ¿no?, que la pareja femenina pueda estar padeciendo la apnea es un poquito más difícil. Hormonas sexuales. Nosotras desde la menopausia, al igual que con el riesgo cardiovascular, una vez ya empezamos con la menopausia, tenemos exactamente el mismo riesgo y esto favorece que padezcamos exactamente en los mismos niveles que ellos la apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, en los hombres estos cambios hormonales lógicamente no tienen mayor influencia. Respecto a la somnolencia excesiva, que es uno de los puntos cardinales que siempre nombramos en el varón, sin embargo en la mujer no es el síntoma predominante, por lo cual tenemos que indagar bastante más en la clínica. Y es que la OSS en mujeres es un difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque para nosotras de por sí ya el sonido del ronquido es más ligero, no como en los hombres, que es más sonoro. Los episodios de la apnea obstructiva son más cortos, por lo que se hacen casi imperceptibles, por lo que nosotros debemos prestar como profesionales de salud más atención a los efectos de la apnea sobre la salud de la mujer. Estos son agotamiento durante el día, migraña, sobre todo por ese dolor de cabeza por no estar todo lo bien oxigenado, ¿no?, que se debería durante un episodio de apnea, el insomnio, la ansiedad. Es decir, en la mujer debemos no solamente guiarnos por esa triada clásica del varón de un ronquido muy elevado, apneas de gran duración, puesto que estamos viendo que realmente, y lo vemos todos los días en clínica, en nosotras esta patología se presenta de una manera totalmente distinta. Principales detonantes en ellas, bien, la obesidad, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, el sedentarismo. En otros casos también no olvidemos que no siempre es debido a causas metabólicas. No olvidemos esas mujeres delgadas que tal vez tengan pólipos nasales, un tabique desviado, una mala oclusión dental. Todos estos casos también son importantes, pero más difíciles todavía de detectar, porque, bien, yo no tengo obesidad, no estoy en edad de menopausia, en teoría estoy en una edad activa, pero me noto con sueño, estoy nerviosa, de mal humor. Normalmente de lo primero que se nos suele tachar es de, bueno, pues está con cierta ansiedad, depresión, y es muy difícil que nos pregunten ¿y qué tal la calidad de tu sueño? Yo creo que esta es una de las preguntas, ¿no?, que al igual que tomamos la tensión de una manera bastante rutinaria en cualquier control de salud, preguntar ¿y usted qué tal duerme? ¿Qué tal es su descanso? ¿Cómo lo definiría? Por otro lado, no debemos de olvidar que la apnea obstructiva del sueño es bastante frecuente en mujeres con EPOC, en mujeres con hipertensión y en embarazadas, principalmente por esa redistribución de la grasa. Y por otro lado, no olvidemos los efectos adversos. En este sentido, los efectos adversos son los mismos, pero no olvidemos que es más difícil de cogernos aquellas pacientes que podamos padecer apnea del sueño. Entonces, no olvidemos que una apnea del sueño no tratada, en ese 80% de mujeres no tratadas, tienen el mismo riesgo. Mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, mayor riesgo incluso de cáncer, de accidentes automovilísticos por esa falta de concentración. Es decir, la importancia de detectar a estas pacientes es exactamente la misma. Las consecuencias de esta patología no tratada son iguales, pero digamos que cogernos a nosotras como paciente es más difícil. Por lo tanto, la sospecha en nosotros, como personal sanitario, no nos debemos de guiar única y exclusivamente por el famoso cuestionario Edward
puesto que la gran mayoría de los ítems de este cuestionario no representan la sintomatología propia femenina. Es decir, en esta patología faltarían cuestionarios validados para realmente identificar esa sintomatología, que en primaria, lógicamente, necesitamos tiempo, no podemos dedicar tanto tiempo a cada persona que se nos siente y preguntarle sobre el sueño, pero sí que necesitaríamos un cuestionario validado que sí que represente estas características propias, ¿no?, en nuestro sexo. Por otro lado, el diagnóstico se realiza en la gold estándar, como todos sabéis, la polisomnografía, pero normalmente lo que se suele realizar es una poligrafía respiratoria e incluso en el estudio nosotras presentamos diferencias. Ya sabéis que normalmente la gravedad de la patología se diferencia por el índice de apnea y hipopnea y en nosotras, por ejemplo, tenemos un mayor predominio en la fase REM de nuestro descanso. Sin embargo, con ellos se asocia mucho más a predominio de forma posicional y no tanto con la profundidad en la que estamos nosotras pasando por nuestra fase de sueño. Nosotras, a su vez, presentamos menor desaturación y, sobre todo, un mayor predominio de una obstrucción parcial y una gran limitación al flujo aéreo en comparación con ellos. En el varón, las apneas se presentan indistintamente en cualquier fase del sueño. Sin embargo, nosotras, aunque también podemos presentar en diferentes fases del sueño, predominantemente en fase REM. Por lo tanto, en los tratamientos nosotras vamos a necesitar que las diferentes marcas se adapten también, ¿no?, a nuestra fisiología y, por otro lado, a nuestra respiración. Por un lado tenemos la gama Forger, esta es de ResMed, que incorpora un algoritmo de respuesta de la máquina desarrollado específicamente para que la mujer pueda tener un control de las apneas, pero a menor presión. Es decir, la paciente va a tener controlado su índice de apneas, pero va a ser más suave, no va a ser de una manera tan, por así decirlo, tan brusca como puede ser con los dispositivos clásicos. Por otro lado, Philips también tiene una modalidad similar que es denominada la C-Flex, que es una opción de confort también que le permite a la paciente tener un nivel graduado de descompresión del aire, lo que hace que en su expiración sea mucho más fisiológica y más natural. Bien, ideas para llevar a casa. Frente a las alteraciones del descanso en la mujer, siempre debemos tener en cuenta nuestros cambios hormonales que vienen intrínsecos ya en nuestro ADN y son diferentes en cada etapa de nuestra vida. Por otro lado, no olvidemos que más del 80% de mujeres que padecen apnea obstructiva del sueño están sin diagnosticar. Y ahí desde primaria tenemos un gran papel y muchas veces con esa pregunta sencilla de ¿y usted qué tal está durmiendo? Pues podemos hacer mucho más de lo que os imagináis. Necesitamos cuestionarios que reflejen realmente estas características diferenciales en el sexo femenino. Y por otro lado, no olvidar que existen dispositivos CPAP y también mascarillas que se adaptan un poquito más a nuestras necesidades, tanto fisiológicas como anatómicas. Muchísimas gracias por vuestra atención y como regla mnemotécnica, es una regla mnemotécnica un tanto especial, pero quería recalcar un poco esa idea, ¿no?, de antes de dar sobre medicación, pues, y preguntar realmente por ese sueño, bueno, pues antes de dar la benzodiazepina, preguntemos por su sueño a Josefina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad que igualmente me ha encantado la exposición, sobre todo tu regla mnemotécnica. Yo desconocía que teníamos un 80% de infradiagnóstico en esta patología, ¿no?, en la mujer. Y bueno, y lo mismo, reservamos, ¿no?, las preguntas y las reflexiones para cuando finalice nuestra última ponente, porque la verdad que el webinario está siendo, bajo mi punto de vista, muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Isabel. Irantxu Muerza, última de las intervenciones, lo que hemos comentado no podía menos importante y estoy deseosa de escucharte, ¿no?, como paciente experta, como representante de esa asociación de pacientes. Irantxu nos va a hablar de asma, que es la patología que ella padece en este caso, así que cuando tú quieras, todo tuyo y muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad primero de poder participar en esta tarde con las expertas. Para mí es un honor compartir esta tarde con ellas
y voy a intentar pues un poquito dar la perspectiva un poquito del paciente asmático en este caso, en las diferentes etapas de la mujer, ¿no? En este caso, pues bueno, empezamos por saber qué es el asma. El asma es una enfermedad pulmonar crónica, no tiene cura. Hay hoy en día medicamentos que pueden ayudar a controlarla, pero no tiene cura. El asma tiene diferentes tipos, puede ser un asma leve, un asma moderada, un asma grave, y luego dentro de ellas, pues bueno, habrá diferentes categorías. Dependiendo del tipo de asma que se tenga, pues dependiendo de eso se va a tener un tratamiento u otro, ¿no? O más crisis o menos crisis, más gravedad o menos gravedad en la enfermedad. Los síntomas principales del asma son pues la falta de aire, la tos, fatiga, dolor o presión en el pecho, sibilancias, mucosidad en el pecho. Y los desencadenantes, pues pueden ser diferentes tipos de desencadenantes. Pueden ser desencadenantes alérgenos, ya sea pues por alergias alimentarias o por alergias, por ejemplo, al polen, a las gramíneas, a otros alérgenos. Pueden ser desencadenantes los zumos, los perfumes, los aires, productos químicos, la propia contaminación. Entonces, un poquito aquí os he dejado una infografía de lo que sería un pulmón sano. Ahí, pues, bueno, no le he dado yo a compartir pantalla. Vamos. Y otra vez a compartir pantalla. Vale. ¿Ahora la veis? Vale, bueno, pues lo que os había comentado, vale, lo que os había comentado un poquito de lo que era el asma y lo que quería que vierais es este dibujo. Epa, bueno, el dibujo de los pulmones, ¿no? El pulmón con asma. En cuanto a la prevalencia del asma, hay que tener en cuenta que somos 3 millones de personas afectadas hoy en día en España. El 10% son niños ya. Entonces ya en niños la prevalencia en el asma. Hasta la edad de 12 o 13 años, la prevalencia del asma es mayor en los niños que en las niñas. En la adolescencia más o menos se iguala y a partir de los 20 años ya empieza a afectar mayor a las mujeres que a los hombres, ¿no? Aquí se ha dejado un pequeño gráfico a partir de los 15 a 25 años, ¿no? Y veis que en todas las edades, pues lo que es la franja negra, prácticamente en todas las edades que somos las mujeres, pues ganamos en diagnóstico al asma, ¿no? Hay que dejar claro que la idea de que el asma no se cura es una enfermedad crónica y que con un diagnóstico y un tratamiento adecuados y una educación adecuada del paciente, pues se puede lograr un buen control de la enfermedad, ¿no? Una buena adherencia, lo que llamamos de la enfermedad. Las diferencias del asma en las mujeres en cuanto a los hombres, pues bueno, hay varios estudios que demuestran que el asma puede afectar de forma diferente a mujeres y a hombres. En los adultos es 2 veces más prevalente y más grave en las mujeres que en los hombres, el doble. A pesar de que en los niños, como hemos comentado antes, en la edad de los niños, pues los niños tengan más prevalencia que las niñas, ¿no? En las edades infantiles. Obviamente las hormonas, como han comentado mis compañeras también, todo el tema de las hormonas sexuales femeninas pues influyen en la incidencia del asma y el hombre, digamos, que tiene esa protección frente al asma porque, según varios estudios publicados en Estados Unidos, la testosterona protege a los hombres al suprimir la producción de un tipo de célula inmunológica que desencadena la asma alérgica. Entonces, digamos que tendrían esa primera defensa, ¿no? Por otra parte, las mujeres con asma tienen más problemas para dormir, también viene relacionado un poco con lo que han comentado mis compañeros anteriormente, y más ansiedad y depresión que los hombres con asma. Y por otro lado también hay digamos, un limitante físico, que es que los pulmones de las mujeres son más pequeños y por ello pues, puede que las mujeres sean más sensibles, digamos, a los desencadenantes del asma y que se les dificulte, ¿no? más la respiración durante un ataque o una crisis grave de asma. Una parte importante es cómo nos afecta a las mujeres el asma en nuestro ciclo menstrual, porque nos lo modifica en bueno, muchos factores, ¿no? Nos trunca bastante
lo que es tener un ciclo menstrual pues, regular y sin problemas, ¿no? Los cambios en los niveles hormonales durante el ciclo menstrual pueden hacer que se empeoren los síntomas del asma. Bueno, la influencia entre las hormonas y la enfermedad respiratoria es como de dos maneras, ¿no? Puede incidir en el ciclo menstrual puede incidir en el asma o sea, en el asma en sí como en la intensidad propia. Es decir, al estar, digamos, bajas de defensas durante el periodo menstrual, pues al final el asma encuentra su vía de ataque y en esos momentos, pues digamos que tanto el asma en general como las crisis o los ataques de asma pues pueden buscar su manera de afectarnos, ¿no? En esos momentos. Entonces, presentan mayores alteraciones de las hormonas femeninas, lo que puede repercutir en desajustes del ciclo hormonal. Generalmente las mujeres que tenemos un asma grave, como pueda ser el mío, que tenemos un asma grave y difícil control y tomamos muchos corticoides, lo que sucede es que no tenemos digamos, una regla, una menstruación normal, ¿no? La tenemos, pues, de vez en cuando tenemos al mes 2 veces, de vez en cuando tenemos al mes ninguna, entonces tenemos una regla muy desajustada y la verdad que suelen ser muy, muy dolorosas. Otra parte importante es la mujer en el embarazo, ¿no? Porque hay muchos mitos en el que la mujer asmática en el embarazo pues no debe de tomar el tratamiento asmático, ¿no? Entonces, pues bueno, los primeros datos serían que entre el 2 y el 13% de las embarazadas padece de asma, siendo el trastorno respiratorio más frecuente en el embarazo, y hasta un 18% de las embarazadas con asma empeoran durante el embarazo, aumentando a un 50% en el caso de asma grave. Estos son números preocupantes y, como he dicho, es mejor tener un asma bien controlado porque tener un asma mal controlado puede afectar al feto. Un mal control del asma, digamos que está asociado pues, a un bajo peso, un incremento en la mortalidad perinatal, ¿no? Como ya ha comentado alguna compañera nuestra. En la madre también tiene riesgos, tiene pues, mayor riesgo de preeclampsia, placenta previa y diabetes gestacional. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta las enfermedades inflamatorias tipo 2, que es lo que se le puede heredar, ¿no? el niño en este caso. Si cualquiera de los padres, en este caso, perdón, si cualquiera de los padres en este caso tuviera una enfermedad inflamatoria tipo 2, que puede ser asma, puede ser una dermatitis o una esofagitis eosinofílica, pues el niño, digamos, que puede adquirir cualquier enfermedad inflamatoria tipo 2, ¿no? Es decir, lo que se hereda es ese gen, ¿no? Es ese gen que desarrolla una enfermedad inflamatoria tipo 2. No tiene por qué ser la misma que el padre o la madre, pero sí que pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Luego otra fase importante es el asma en la lactancia. El asma en la lactancia, pues bueno, si es capaz de amamantar durante los primeros meses al bebé, pues se puede reducir la posibilidad de que el propio bebé desarrolle condiciones alérgicas, incluyendo el asma. Todos sabemos que la leche materna, pues digamos que tiene unas vitaminas, unos probióticos, pues que no la tienen otras leches y que bueno, que esto pues digamos que ayuda, ¿no? Al desarrollo de las defensas de los bebés. Los medicamentos inhalados para el asma no pasan por la leche materna e incluso si tienen que utilizar esteroides, las pequeñas cantidades que se encuentran en la leche materna tampoco tienen ningún efecto nocivo sobre el bebé. Con lo cual, pues bueno, desde las asociaciones siempre recomendamos cuando tenemos alguna consulta que durante tanto el embarazo durante la lactancia es mejor quitar digamos, esa crisis de asma, ese ataque de asma, antes que bueno, por miedo a contagiarle o por miedo a hacerle daño al bebé, pues sufrir un ataque de asma que nos puede llevar a la muerte, ¿no? En casos pues extremos, digamos. Luego viene pues lo que es la menopausia. Las mujeres ya, pues a partir de los 50 aproximadamente, la mayoría de las mujeres entramos en un periodo de menopausia en la que la función ovárica pues disminuye hasta desaparecer. Esto se traduce en cambios en el organismo y entre los más importantes los hormonales, como venimos hablando en todo el webinar, ¿no? Que al final las hormonas femeninas son las que nos hacen tener de una manera
digamos, las patologías las vivimos de diferente manera que los hombres, ¿no? Por estos temas hormonales. Entonces, hay un agravamiento de la situación clínica de las mujeres asmáticas e incluso una elevación de la incidencia en nuevos casos en el sexo femenino. Es decir, algunas pacientes precisamente inician lo que es el asma en la edad de la menopausia. A través de ese cambio hormonal que se produce, pues se puede dar el caso de que se desarrolle unas más edades adultas ya, ¿no? Con lo que pues también tendría más complicación porque digamos que tendríamos que, aparte de lo que ya es la menopausia, el tener que aprender a vivir con esa menopausia, pues también tienes que aprender a vivir con una enfermedad crónica como es el asma, con lo cual, pues bueno, digamos que esa fase, ¿no? se haría un poquito más compleja y más dificultosa para la mujer, tendría más trabajo para hacer y para aprender, pero bueno, que al final se puede vivir con ello y tampoco es una cosa impeditiva, pero que al final tendríamos más dificultades que los hombres en este sentido también. Y para finalizar, pues en cuanto quería hablar un poquito del asma y sus efectos secundarios en las mujeres. Cuando tenemos asmas graves, sobre todo en las fases graves, pues bueno, somos corticodependientes, ¿no? Tomamos corticoides aparte de inhalados, pues en grandes dosis orales, ¿no? Entonces, esto tiene grandes efectos secundarios en las mujeres. Puede conllevar sobre todo el tema de la osteoporosis, ¿no? Que aparte que la menopausia también pues dejamos de producir ese calcio y tenemos este riesgo de osteoporosis, hay que añadirle que si una persona tiene un asma grave, por ejemplo, y tiene que tomar muchos corticosteroides para reducir, digamos, la inflamación de los bronquios, pues esta toma de corticosteroides también influye pues a la hora de tener más osteoporosis, con lo cual más rotura de huesos, ¿no? Una mayor discapacidad en los huesos. También puede afectar al crecimiento deficiente, perdón, perdón, vale, os decía que también no puede llevar un crecimiento deficiente, a un mayor riesgo de cataratas o incluso de presbicia, es decir, que la toma de corticoides también afecta a la vista. También en aumento de peso a largo plazo, como han comentado mis compañeras, también a las mujeres, pues digamos que ese aspecto físico nos afecta a la hora de vernos, ¿no? A nosotras mismas y vernos socialmente, y pues bueno, pues esa ganancia de peso junto, bueno, con otras limitaciones que tenemos, pues al final nos lleva mucho al aislamiento, y de ahí viene también que se agrave un poquito el tema de la ansiedad y la depresión en estas enfermedades respiratorias crónicas como pueda ser el asma, ¿no? También puede haber un adelgazamiento de la piel, con lo cual también pues, bueno, puede haber un riesgo de que las heridas, digamos que suframos más heridas con más facilidad. Dolores de cabeza y migrañas, que también las han comentado mis compañeras, también se deben al mal descanso, debido a que, pues bueno, con el asma, pues el descanso no es el que debería ser, porque por la noche digamos que tenemos muchos despertares, porque tenemos mucha tos, tenemos disnea, entonces esto nos conlleva a no tener un descanso completo, ¿no? A no tener un sueño profundo, ¿no? Como decía mi compañera Isabel. Entonces nosotros pues cada 2 horas así nos despertamos con tos y demás, entonces no tenemos un sueño profundo, con lo cual eso también nos lleva a que al día siguiente estemos irritables, estemos cansadas, estemos somnolientes, y todo esto también es el ciclo, ¿no? Que también nos lleva a tener esa ansiedad y depresión. Es decir, el tema emocional, el perjuicio emocional en una enfermedad respiratoria crónica como es el asma es muy importante, ¿no? También tenemos el aumento de la presión arterial, que también es otro de los riesgos si tomamos corticoides pues digamos, habitualmente, y el insomnio, que ya os he comentado antes un poquito, que va relacionado con esos dolores de cabeza, con esa ansiedad, con esa depresión, ¿no? Yo sobre todo lo que quiero enfatizar es que el asma obviamente es una enfermedad crónica respiratoria y grave, grave en mi caso, por ejemplo, que nos limita mucho a la hora de hacer nuestro día a día, que realmente hay que darle más visibilidad al asma en los estadios moderado y grave, que son los desconocidos, que el asma no es solo que en primavera por la alergia te dé un poco digamos, de estornudos o de falta de aire, te des un poco de inhalador y ya está,
sino que el asma puede ser muy impeditivo en el día a día de una persona que lo sufre de una manera grave y que, pues bueno, al final hay que darle digamos, un tratamiento holístico, un tratamiento general y que se tiene que tener en cuenta todos estos factores, ¿no? que afectan a una persona, sobre todo a mujeres que tengamos asma y que el tema hormonal pues nos afecta también y nos impide, ¿no? Convivir mejor con el asma y obviamente nos afecta nuestra calidad de vida. Y nada más, agradeceros de nuevo la participación en el evento y aquí tenéis mis datos por si en algún momento alguien quiere comentar algo de asma o tuviera alguna duda para que pueda contactar con nosotros a través de la asociación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Irancho, igualmente por tu intervención. Bueno, pues mira, yo aprovechando ya que, bueno, recordar a todo el mundo que está al otro lado de las cámaras que, bueno, podéis seguir enviando preguntas, la verdad es que están empezando a llegar ya. Pero eso, mientras voy filtrando, yo aprovechándote, Irancho, que, pues eso, que has culminado, ¿no? Has terminado la exposición. Sí. Yo te diría, como paciente asmática que eres y además con un asma, como tú bien has comentado, ¿no? que es grave, que además de difícil control, ¿qué nos pedirías a todos los entes sanitarios, no solamente médicos, enfermeros, sino todos los agentes que intervenimos, ¿no? En el manejo, en la supervisión de esta patología, como paciente y como representante de esta asociación? ¿Qué nos pedirías a nosotros como profesionales sanitarios? ¿Qué les pedirías al resto de pacientes? ¿Y qué pedirías a las administraciones públicas? Vale, me gusta que me haga esta pregunta, además bien diferenciada. Te quiero decir, primero empezaría por los médicos de atención primaria. Lo que yo les pediría es un diagnóstico precoz y una derivación temprana, por favor. Yo he sido una persona que estaba enferma diagnosticada durante 20 años y a cuenta de eso hoy en día tengo un asma grave de muy difícil control que realmente me limita mucho en mi día a día y realmente eso se podría solucionado si a lo largo de esos 20 años mi médico de atención primaria me hubiera enviado a hacer una espirometría, que es una prueba sencilla, indolora y no cuesta nada. Entonces, a los médicos de atención primaria pediría eso, que por favor a cualquier duda que tengáis con cualquier paciente que tenga antecedentes de enfermedades pulmonares o enfermedades respiratorias, sean personas fumadoras o que tengan algún tipo de antecedente así, que les enviéis por favor a hacerse una prueba respiratoria y que en caso de tener alguna enfermedad respiratoria hagáis una derivación temprana al especialista para que cuanto antes se trate, pues menos gravedad tendrá la enfermedad. Creo que es fundamental. Por otro lado, a pacientes les pediría que se empoderen, es decir, yo creo que ya estamos en la situación en la que nosotros también cogemos el papel de paciente experto, es decir, de conocer más nuestra enfermedad, de conocer más cómo estamos, cómo nos encontramos. Entonces creo que la enfermedad, llevar la enfermedad tiene que ser digamos, un esto de decisiones compartidas, ¿no? Un consenso entre médico y paciente. Entonces, para ello, los pacientes tienen que empoderar y decir, mira, tengo esto, me pasa esto me sienta bien, esto me sienta mal. Los pacientes tienen que ser capaces de decirle al médico lo que sienten y cómo lo sienten, de no tener miedo a cambiar de medicación, a cambiar de tratamiento, que igual es la mejor, pero a no tener miedo nunca a decirle la verdad al médico, porque siempre que le cuentes la verdad, pues eso que llevas ganado, ¿no? Eso de que ha dicho mi compañera, por ejemplo, María, que creo que era, de que mucha gente pues mentía, ¿no? Muchas mujeres mentíamos a la hora de decir si fumábamos o no. Pues bueno, esas mentiras al final no nos llevan a ningún sitio, más que al médico no nos pueda tratar adecuadamente. Con lo cual, sinceridad a tope y empoderamiento del paciente. Eso les pediría a los pacientes. Y a las administraciones les pediría que haya una coordinación asistencial real, es decir, que se haga un tratamiento holístico del paciente que hoy en día no existe. Pediría unidades de asma en todos los hospitales, que creo que son muy importantes, que hoy en día no existen, debido a que el asma, pues bueno, leve igual no conlleva ningún riesgo, pero cuando estamos hablando de asmas moderadas o graves, estamos hablando de vidas de personas, de que podemos tener paradas respiratorias y que si no hay personal especializado en nuestra enfermedad, puede que no recibamos esa atención que necesitamos y perdamos la vida. Entonces creo que es importante tener esas unidades de asma y que haya enfermeras especializadas en asma, en respiratorio.
y sobre todo que haya enfermeras de enlace que, bueno, que hagan un poquito de intermediario, ¿no?, entre el hospital, el ambulatorio, el centro médico, el paciente, que hagan un poquito el seguimiento de cómo va el paciente, ¿no? Porque el paciente asmático, el asma no es una enfermedad lineal, sino que tiene altos y bajos, con lo cual, pues, a veces también tener una enfermera que controle un poquito que ese paciente está, digamos, tratado de una manera correcta y que no hay que hacer ningún cambio en su tratamiento, pues es fundamental, con lo cual tendría unas cuantas cosas para pedir, pues. Pues muchas gracias, Iranchu. Recogemos el testigo, que sírvase, ¿no?, esta webinar también a modo de reclamo. Y al final, pues bueno, yo creo que tus sentimientos y tus peticiones y necesidades son las que también recogemos, ¿no?, los que estamos aquí presentes. Bueno, como la verdad es que están entrando preguntas, ya voy por no quitarles protagonismo a las personas que nos están escuchando. Mira, Milagros, tengo una primera pregunta para ti. Y me dicen, ¿creéis que los médicos tenemos la inercia de asociar disnea en la mujer a asma y por eso obviamos la sospecha de POC en muchas mujeres? Evidentemente sí, es importantísimo el que cuando una mujer, como bien explicado, que nos venga con síntomas de disnea, incluso con sibilancias, pues que pensemos que puede tener EPOC, porque el hecho de encasillar al paciente en una patología sin tener un diagnóstico certero, pues nos lleva a una equivocación en el tratamiento y una influencia en la evolución de la propia patología. Y en este sentido, ¿por qué crees, ¿no?, que las mujeres en muchas ocasiones fumando igual o incluso menos, ¿no?, que los varones, bueno, creo que lo has explicado, pero por reiterarlo, tienen enfermedad pulmonar obstructiva más severa, ¿no?, en comparación con los varones? Imagino que influirá el tema hormonal. Bueno, es que, claro, en la exposición no he querido meterme más en materia porque pues haría la presentación más larga. Mira, hay un factor hormonal importantísimo y es que el estradiol está muy ligado al citocromo P450. Entonces, esto hace pues, que la mujer tenga una especial sensibilidad al efecto de los oxidantes que lleva el tabaco. Y esto también podría explicar el hecho de que pueda tener más enfisema la mujer que el hombre a un mismo grado de obstrucción. O sea que en este aspecto, pues el factor hormonal está condicionando el que la mujer tenga más enfisema que los hombres. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Mariam, la siguiente va dirigida para ti, el tabaquismo. ¿Crees que la tan necesaria igualdad de género haya cegado a las mujeres ante este mal hábito que es el tabaquismo y sus consecuencias para la salud incitadas por un poder masculino en Philip Morris? Pienso que en realidad la historia nos ha llevado a ello. Yo pienso que sí, que la influencia de querer ser iguales, en este caso para nosotros ha sido pues muy negativa. Nos hemos empoderado, pero empoderarse del tabaco no nos lleva a ningún lado. Nos han vendido que nos iba a hacer independientes y libres, lo que decía al final de la charla, y bonitas, y es todo lo contrario. Nos están quitando la vida y el dinero. Sí, yo pienso eso. Yo creo que se han juntado, ¿no?, el hambre con las ganas de comer, que podemos decir. La psique humana se encuentra con su alter ego, ¿no?, que son esas ansias de vender, y al final ha conducido al punto de no retorno donde estamos ahora. ¿Cómo atendéis vosotros? O sea, ¿qué papel o cómo actuáis, ¿no?, vosotros como farmacéuticos comunitarios en las farmacias para intentar mejorar el abordaje y, bueno, el cese del tabaquismo en los pacientes en general y en las mujeres en particular? Si nos puedes explicar tu experiencia. Pues mira, lo importante siempre es cuando viene una persona a la farmacia y se lleva su medicación, si es la persona, si es su medicación, procuramos, si hay tiempo, preguntar siempre si fuma. Pero en caso de que no haya mucho tiempo, por lo menos a los que traen medicación de cardio o de respiratorio, preguntar siempre si fuman. En el momento que te digan que sí, pues hay que decirle que lo que mejor podría hacer por su salud es dejar de fumar. Pero así, tajante, serios y contundentes. Y en función de eso, de cómo ellos respondan, pues como los veas, les siempre preguntarles si estarían dispuestos a hacer un intento. Te pueden decir que sí, que no es el momento, que lo van a pensar. Si te dicen que sí, pues ya lo captas y le propones un programa de actuación, le aconsejas, le apoyas en su intento
y le ayudas a desaprender de fumar, porque fumar es una conducta aprendida y lo que tenemos que hacer es ayudarles en el camino hacia dejar de fumar, tanto conductualmente como con apoyo farmacológico. En el caso de que se necesite apoyo farmacológico, pues consensuar el tratamiento con el paciente, porque tú no le puedes dar a un paciente, por ejemplo, unos chicles si al paciente no le gusta mascar un chicle. No le puedes dar un chicle de nicotina, por poner un ejemplo. Entonces, consensuamos y si, por ejemplo, el tratamiento necesita una prescripción médica, pues os lo derivamos y con ello viene con su receta y empezamos a hacer un seguimiento. Si es una mujer, tanto si es una mujer como un hombre, lo que tenemos es que abordar a la persona, abordar sus características, sus circunstancias. Eso te iba a preguntar, que si bajo tu percepción, tu experiencia, pensabas que el abordaje en la mujer ha de ser diferente al del hombre, porque no sé si observáis, ¿no?, que hay más resistencia, mayor tasa de recaídas o no, o en ese sentido no habéis tenido percepción al respecto. ¿Abordáis diferente al hombre y a la mujer cuando es con el tema del tabaquismo? No, yo lo que procuro es abordar a la persona, ¿sabes? Indagar sobre sus circunstancias, sus hábitos, sus circunstancias familiares, que son muy importantes, si tiene vida social, si no. Todo esto, el aislamiento, por ejemplo, mucha gente que vive sola le resulta mucho más difícil dejar de fumar, gente que no trabaja le resulta más difícil dejar de fumar, gente con patología psiquiátrica. Esto ya no solo depende de la persona. Bueno, después sí, en las mujeres, pues lo que te decía, por las diferencias sociales, hormonales, pues todo eso nos hace que estemos como más estresadas y entonces nos agarremos, pues de alguna manera más al tabaco y tengamos menos, no sé cómo decírtelo, como menos oportunidades para dejarlo. Por eso es muy importante abordar a la persona y sus circunstancias. Eso es lo que yo veo. Muy bien. Muchas gracias. Isa, la siguiente va para ti. Comentas que las mujeres somos más propensas a los trastornos del sueño que los varones. Es cierto que el uso de benzodiazepinas es mucho más habitual también en nosotras, pero no es muy evidente en AOS, ¿no?, en obstrucción. ¿Existe un infradiagnóstico muy superior en mujeres que en hombres en cuestión de AOS? Sí, totalmente. Básicamente por lo que os comentaba, porque en ellos la clínica es muchísimo más llamativa y también digamos que la educación que tenemos el resto de población es mucho más clara. Ronca, hace parada respiratoria, está cansado por el día, ha tenido algún episodio de somnolencia conduciendo, lo tenemos más claro y aún falta muchísimo realmente por concienciar a la sociedad de lo que es la apnea obstructiva del sueño y que no es debido a otro tipo de cuestiones, el estrés o como puede ser que también puede afectar al sueño, pero en la mujer todavía mucho menos. Y yo lo veo incluso cuando entrego las poligrafías. Me ha ocurrido muchísimas veces que le explicas al paciente, varón o mujer, la clínica y la persona que está al lado dice, pues tal vez a mí me pasa o me ocurren cosas similares, tal vez yo también tengo algo. Pues sí que es verdad que nosotras tenemos ese hándicap de que es más difícil cogernos la patología porque nuestra clínica se manifiesta de una manera diferente. No quiere decir que no tengamos esa clínica como ellos, pero en nosotras más bien nos tenemos que fiar por esos efectos que nos genera. Entonces, primero teniendo eso en cuenta, lo que os comentaba, necesitamos nuevas herramientas que realmente esto lo reflejen, porque si no es muy difícil poder captar a esas pacientes e incluso concienciar a las parejas de decir, fíjese en cómo duerme su mujer, en cómo respira, si alguna vez la ha notado que deja de coger aire, ya no hablemos de una apnea, sino de que el cambio de ritmo de flujo de aire que coge es diferente. Entonces, con ese tipo de detalles sí que podemos, bueno, pues tratar de concienciar un poquito más y sobre todo de la importancia que tiene el sueño en general. Mira, pues hay una de las compañeras que nos está escuchando que escribe: me ha interesado mucho el saber que necesitamos cuestionarios específicos en estudio de apnea-sueño para las mujeres. Y pregunta si sabes si se está trabajando en ello. Me consta que sí. Sí, porque incluso en la reunión de invierno de la SEPAR de este año fue uno de los grandes temas que se presentaban
e incluso uno de los revisores de la SEPAR, de archivos de bronconeumología, decía que uno de los grandes temas que le llamaría muchísimo la atención de encontrarse en un artículo sería el hecho de que alguien proponga un estudio multidisciplinar para presentar realmente un cuestionario validado, porque no lo hay. No lo hay y sé que sería algo novedoso, pero sí que es un tema que suena de manera ya un poquito más habitual en los últimos congresos, pero todavía no tenemos ninguno. ¿Crees que habría que iniciar o dotar de consultas del sueño en atención primaria y dotar de mayores métodos diagnósticos para esta patología? Pues sí, yo creo que esa es una gran pregunta. Principalmente yo creo que, en primer lugar, yo creo que primaria está perfectamente dotada siempre y cuando haya un personal específico que se forme para sueño, pero un médico de atención primaria que le guste esta patología, realmente dispositivos hay, una pulsioximetría para digamos que un pequeño screening, poligrafías, de cada vez hay, no hace falta que sea un polígrafo enorme, de cada vez hay dispositivos más pequeños, incluso uno denominado Watchpad, que fue presentado en la Sociedad Española de Sueño, tiene un sensor de ronquido, un dispositivo que pulsa y que va al dedo y te hace hipnograma, te hace un cálculo de IH y DO. Es decir, maravilloso, que eso se podría hacer perfectamente en primaria. Es decir, se podría. Primero habría que dotar a los servicios de primaria con esa maquinaria y con esos dispositivos y realmente que haya gente que le guste ese tema y que esté, digamos que, involucrado. Y luego, por otro lado, más que nada, el hecho de activar también mucho más todo lo que es la telemonitorización, el control del paciente que ya tiene su CPAP. Es decir, al igual que toda esta modernización la aplicamos ya en el hospital, también hay que traspasarla a primaria, es decir, cómo se están valorando esos pacientes con apnea, con la telemonitorización, que eso también daría muchísima facilidad a que el médico de primaria y la enfermera que lleve a esos pacientes realmente tenga un seguimiento mucho más exhaustivo y tenga acceso a esa información, porque realmente normalmente no la tiene. Pues muchas gracias, Isabel. Bueno, la verdad es que se nos va agotando el tiempo. Yo simplemente quería hacer, ¿no?, un poco a modo de cierre. Hay más preguntas, pero bueno, nos comprometemos, a que si alguien tiene necesidad, creo que hemos dejado los datos de contacto, o si no, a través de la Secretaría de GRAP, nos comprometemos a responder todas las inquietudes de los compañeros. Está claro, ¿no?, que biológicamente somos diferentes, hombres y mujeres. Yo creo que lo que hemos visto, que el papel hormonal tiene una función fundamental en todas las patologías, incluida en este caso la respiratoria. Afortunadamente, parece que la percepción está cambiando, ¿no?, que nos estamos concienciando de estas diferencias en todos los estamentos, en atención primaria, compañeros hospitalarios, enfermería, farmacia, pacientes, etcétera. Sin embargo, vemos que las mujeres, ¿no?, seguimos estando infrarrepresentadas en todos los ensayos clínicos. Acabamos de hablar, ¿no?, de esa falta de herramienta, cuestionarios, etcétera. Y bueno, pues también hay que poner un poco el foco en este sentido. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, ¿no?, movilizar a todos los agentes que intervenimos en los procesos de salud, en este caso patología respiratoria, igualmente administraciones sanitarias, lo hemos nombrado varias veces durante la sesión, ¿no?, y esa falta presupuestaria y la inversión económica. Y ya para culminar y terminar, os voy a pedir a cada una de vosotras una frase, una reflexión para que nos llevemos a casa. Milagros, si quieres, empiezas tú. Pues yo creo que la fundamental es que ante una mujer que nos venga con disnea, preguntemos si fuma y que no podamos diagnosticar de EPOC. Es decir, no encasillar a los pacientes porque es muy importante a la hora de la evolución de su enfermedad. Mariam, tu turno. Pues yo te diría una frase que me gusta mucho. Tabaco y mujer, una relación tóxica, atrévete a romperla. Isabel. Pues por no decir la de la regla mnemotécnica. Ha sido muy buena, esa ha sido muy buena. Bueno, pues decir que dar al sueño la importancia que merece, tanto en nosotras como en ellos. Muchas gracias. Iranchu. Nosotros tenemos una frase que decimos a la asociación que es seguir respirando. Con eso nos vale. Con eso hacemos un gran cierre, efectivamente. Pues nada, yo sin más, bueno, agradeceros a todas, de verdad he disfrutado un montón con la sesión, espero que
que todos los compañeros que nos están escuchando igualmente, agradecer a todo el mundo que ha estado ahí detrás durante la hora y media. Esperemos que haya servido y sobre todo esperemos que estos mensajes calen y que lleguen donde tienen que llegar. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.